La maldición de Ahor, como podemos darnos cuenta, es muy peligrosa porque es prácticamente como si no sintiéramos un brazo y al mismo tiempo nos lo están cortando. Entonces es muy peligrosa esta maldición. Obviamente, en el momento en el que caemos en ella, no sabemos que estamos orillándonos y acercándonos cada vez más hacia nuestra perdición. Y es lo que les pasa a muchas personas. Como decía hace un ratito Uriel en la sesión anterior, eh, esto puede ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de comunidad o incluso a nivel mundial. No sé si puedo pasarla a la siguiente diapositiva. Sí, gracias, hermano. Nos dice aquí que esta maldición se ejecutó en los días de Noé a través del diluvio. Es decir, el diluvio llegó porque la gente llegó hasta el fondo de Ahor. Ya no había vuelta atrás. Entonces, para no seguir sosteniendo a una humanidad autodestructiva, entonces es que el Señor mandó el diluvio. Muchas veces se ha juzgado esta historia del diluvio como la idea de que el Dios todo amoroso, cuando no lo obedecemos, se vuelve caprichoso y entonces manda las aguas para ahogarnos y matarnos. Pero cuando realmente vemos que lo que el Señor trató de evitar es la autodestrucción del hombre por el hombre, entonces nos damos cuenta de que realmente era algo necesario. Y considerando el plan de salvación, sabemos que estas personas no están del todo perdidas. Estuvieron en prisión en el mundo de los espíritus hasta que se les empezara a predicar el Evangelio. Y entonces tienen la oportunidad de aceptarlo. Y bueno, esta es ya la otra parte de esta forma en la que podemos librarnos de esta maldición. Pero digo, sería realmente muy triste haber estado en esta tierra siguiendo un camino de destrucción cuando siempre tenemos el potencial de una escalera ascendente hacia la perfección. Entonces, hay algunas escrituras que me gustaría que pudiéramos leer. Entonces, así que les voy a pedir que por favor puedan tener su Biblia a la mano y su triple. Quisiera comenzar con Doctrina y Convenios, sección 121. Está en relación a algo que comentó hace un momento Uriel y que nos explica también por qué razón es que tanto Faraón como Nimrod perdieron sus derechos dentro del sacerdocio. Es Doctrina y Convenios, sección 121. ¿Qué versículo? Y vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 37. ¿Y quién dice yo? Yo lo tengo, hermano. Por favor. He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden confiar, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran. El Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre.
Muy bien, gracias, hermana. Lo que acabamos de leer es precisamente lo que corresponde a las dos primeras posiciones de nuestra gráfica, el Ain Ara y el Abodá Sara. Esto que se encuentra en el versículo 37 es precisamente la adoración extraña. Imaginemos, imaginemos porque sabemos que esto no sucede en nuestros barrios, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones jamás ha pasado esto, pero imaginemos que alguien tiene el sacerdocio e intenta encubrir sus pecados, o que intenta satisfacer su propia ambición. Es un poseedor del sacerdocio, dice que adora al Señor, y entonces lo único que está haciendo es una adoración extraña, es decir, una idolatría muy sutil. Y ese es ahí el inicio de todo esto. Dice que el Espíritu de Dios se ofende y entonces se retira y hasta ahí se acaban los derechos de esta persona dentro del sacerdocio. Pero todavía nos falta la otra etapa, que es la etapa de la violencia hasta llegar al ahorro. Y para esto vamos a leer versículos del 38 hasta el 41, por favor. Hasta el 42. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Ya, bueno. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar a conocer, para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Muchas gracias. Entonces vemos aquí la siguiente parte. Cuando las personas reciben un poco de poder, empiezan con un injusto dominio, es decir, ya no solamente satisfacerse a sí mismos, sino ahora a ejercer injusto dominio sobre los demás, a ejercer injusticia. Desafortunadamente, esto le pasa mucho a los seres humanos y a veces también a muchos poseedores del sacerdocio que creen que porque ya tienen el sacerdocio, tienen la varita mágica que los convierte en faraón, en la estrella de la luz, perdón, en la estrella de la mañana y del atardecer, y que por decreto, porque así lo quieren ellos, pueden hacer y deshacer. Oye, Juan, perdón. Sí. Bueno, Juan Carlos, estaba yo pensando que yo he visto eso también en algunas personas que tienen ciertos llamamientos. O sea, que son pues presidentes de alguna organización, o sea, no solamente que tengan el sacerdocio, no solamente hombres, también mujeres, ¿no? Así Bueno, es. Y bueno, no he entrado todavía a esa parte, lo voy a hacer más adelante, pero solamente así como un pequeño preámbulo. Las hermanas también tienen un derecho dentro del sacerdocio para incluso ejercerlo. Entonces, también cuando una hermana recibe un poquito de ese poder, las hermanas también pueden caer en esto, ¿no? Esto está a la mano de hombres y mujeres y es algo de lo que debemos de cuidarnos. Pero no solamente pensemos en la maldad a nivel comunidad, sino la maldad en nuestros hogares. Que esto comienza, a fin de cuentas, en el hogar. Decíamos en una clase anterior, prácticamente esta es la historia, es una historia de familia. La Torá, el plan de salvación, es una historia de la familia.
donde hay un hijo rebelde, donde hay un hijo que ayuda. Al final de cuentas, todos somos parte de una familia y ahí es donde comienzan los problemas. Adelante, Uriel. Sí, personalmente a mí me daba bastante curiosidad esta escritura de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Y bueno, creo que es una escritura bastante conocida, pero a veces poco comprendida, ¿no? En estos momentos me llama la atención que creo que pude entenderla por fin. Ojalá la recuerde. Y va en relación con dos escrituras que de hecho me gustan mucho por el nivel de significado que tienen, ¿no? La primera se encuentra se menciona en Génesis, la guía de estudio de Antiguo Testamento, lección 5, Génesis 2 al 17, y menciona, no, esta no es, ay, lo tenía aquí apartado para no perder tiempo. ¿Qué pasó? Aquí está. Sí. Entonces dice, aquí está. Todo se refiere a que a veces ponemos a los profetas como ejemplo de nosotros podríamos hacer lo mismo si tuviéramos la misma posición social, ¿no? A veces algunas personas llegan a creer eso. Yo podría ser tan bueno como Abraham si tuviera toda su riqueza y la bendición de tener tanto fortuna en su familia y cosas por el estilo, ¿no? Pero se mencionan, todas estas recompensas fueron aparentemente prometidas o preordenadas antes de que el mundo fuese, como resultado de la clase de vida que vivimos en el mundo premortal, en el mundo de los espíritus. Entonces se menciona que así como es lógico para nosotros suponer que vamos a obtener recompensas en el mundo venidero por las acciones que tenemos en este mundo, también es lógico pensar que tenemos lo que tenemos en este mundo por recompensas de un estado anterior, ¿no? Entonces, a esto primeramente se refiere con muchos son los llamados, ¿no? Pero ahora se refiere y pocos son los escogidos. Y entonces esta me remonta a otra escritura que viene en Doctrina y Convenios 50, versículo 34, que dice, aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Entonces me llama la atención porque dice que todo lo que recibimos es porque somos dignos de recibirlo. Y bueno, nada más para hilar todo esto, todos aquellos llamamientos y bendiciones que tenemos, las recibimos porque somos dignos de recibirlas. Y porque, a ver, primeramente porque fuimos llamados para ejercer ese llamamiento, y en segundo podemos recibirlas porque somos dignos de recibirlas, ¿no? Y entonces hay momentos en que algunos líderes sí fueron preordenados para recibir estos cargos, pero no tenían una dignidad en esos momentos para ejercer correctamente el cargo. Y por tanto, pues no fueron dignos para recibir ciertas bendiciones. Espero que no se haya revuelto tanto lo que quería explicar y que sirva. Gracias, Uriel. Sí, efectivamente, todos podemos saber que estamos aquí y que el Señor nos permitió adquirir luz porque la merecíamos, porque fuimos dignos de ella. Pero lo que hagamos también aquí puede hacer a que la podamos perder.
Entonces, que ojalá y podamos seguir reteniendo lo que hemos recibido e incrementándola, en lugar de esconderla, ¿no? Decía, vosotros sois la luz del mundo y nadie pone una ciudad, bueno, una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder, ¿no? Entonces, o que ojalá y realmente seamos una ciudad sobre un monte, y más si estamos resplandeciendo, ¿no? Ahora quisiera que fuéramos a Jeremías, Jeremías capítulo 5, y les comparto el contexto. Jeremías es el profeta que le tocó ver la destrucción de Jerusalén, pero también fue testigo de cómo reaccionó la gente. ¿Qué hizo la gente al ver que su ciudad estaba siendo destruida, que el templo de Dios estaba siendo profanado? ¿Cuál fue su actitud de esa gente que rodeaba a los profetas y en particular a Jeremías? Y vamos a ver qué es lo que notó Jeremías al estar platicando con Dios. Vamos a ver versículos del 1 al 4, por favor. ¿Y quién me ayuda a leerlo, por favor? Jeremías, ¿qué? Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Le ayudo. Por favor. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, y sabed y buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Y aunque digan, vive Jehová, de cierto juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron volverse. Pero yo les dije, de cierto, ellos son pobres, son necios, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Hasta el 4, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo. Nos explica precisamente el efecto de Ahor. Pero con esto que leímos es bastante bueno. Nos habla de que los castigó, dice, y no lo sintieron. No hubo algo que les moviera dentro. Vieron su ciudad siendo destruida y les dio lo mismo. Entonces, eso es precisamente lo que lleva a la ruina a las personas, que no se dan cuenta de la situación y entonces tampoco piensan en la corrección, porque simplemente les amanece así como les anochece. Vamos a ver una escritura más. Hay muchas más que me gustaría compartir con ustedes, pero por falta de tiempo, vamos a ver una ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses. Perdón, ¿alguien quería comentar? Ok, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aquí déjenme comentarles el contexto. El apóstol Pablo está hablando de la gran apostasía, de la manifestación del hijo de perdición, es decir, del anticristo. Muchos hemos usado este pasaje para hablar de la gran apostasía que sucedió en la época medieval, en esa época de oscurantismo. Sin embargo, el anticristo aún no se ha manifestado. Está por manifestarse, lo cual quiere decir que la gran apostasía aún no ha terminado. Quienes llegan a pensar otra cosa es porque se ha malinterpretado la idea de la restauración. Es decir, mientras sigamos en un proceso de restauración, sigue entonces existiendo la apostasía. Por lo cual, entonces, no podemos decir que la gran apostasía ya terminó por el simple hecho de que exista la primera visión. Estamos aún en proceso de restauración y la gran apostasía no ha terminado hasta que se manifieste el hijo de perdición. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo acerca de nuestros días con respecto a la maldición de Ahor. ¿La referencia, hermano? Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
y vamos a leer versículos 11 y 12. Le leo. Por favor. Por tanto, Dios les envía un poderoso engaño para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Muy bien, gracias. ¿Quién envía el espíritu engañoso? El adversario. Dios, No, Dios mismo. ¿Y para qué lo envía? para que crean en esta mentira Exacto. y sean condenados. Esto es algo que a mí me llama la atención porque dije, la primera vez que yo lo leí, no comprendía cómo es que Dios podía mandar un espíritu de engaño hasta que entendí el concepto de ahorro. Y entonces, cuando Dios manda un espíritu engañoso, es precisamente porque hay una generación que está destinada a la destrucción, a la autodestrucción. Entonces, este espíritu engañoso está ya en función. Actualmente ya encontramos ese espíritu engañoso porque nuestra generación, nuestra última dispensación, está destinada a la destrucción. A veces nos cuesta trabajo entender esa parte porque decimos, estamos en la época de restauración. ¿Cómo puede haber una generación de autodestrucción al mismo tiempo que una generación de restauración? Pero bueno, esta es parte de la polaridad, de esa dualidad que existe en el reino de los cielos. Estamos buscando el remanente para que puedas entrar en el arca en estos últimos días, pero también hay un grupo que tendrá que padecer como en los días de Noé. Y entonces vendrá una destrucción repentina sobre ellos porque le creyeron al espíritu engañoso. Y ustedes, yo creo que pueden darse cuenta que existen gente que no tiene sentido su vida, que a veces ni siquiera sabemos por qué Dios les ha permitido mantenerse en pie, tener hijos, y decimos, ¿por qué hay tantas madres que pueden ser buenas y que no pueden tener hijos? Y hay a otras que les da muchos hijos y prácticamente viven en el engaño, ¿no? Adelante, bien. Sí, entonces estaba haciendo una lectura para poder ejemplificar mejor este concepto de Lahor. Y yo puedo definir entonces el origen del Ahor, que reside en el orgullo. Y esto recae, por ejemplo, en, en situaciones como que la palabra de Shen del hebreo, pues habíamos visto en otro curso que de Shen designa tanto a ceniza como a ungir o a prosperar. Y entonces el hecho de humillarse, asemejarse a la ceniza, pues permite prosperar al hombre, ¿no? En el español, bueno, pues viene la palabra humillar, que viene de humus y significa tierra, ¿no? Y esto se ejemplifica y como el humillarse como una bendición, por ejemplo, en el libro de Mormón, cuando ese Alma y Amulek, si bien recuerdo, se acercan a los soramitas y sus congregaciones que discriminaban a los pobres, ¿no? Estos pobres pudieron escuchar el mensaje de Alma y Amulek, porque pues fueron humillados por sus semejantes, ¿no? Y entonces esta humillación se convirtió en una bendición. Y bueno, aparte de querer que eso quedara registrado como ejemplo, quería pedir también si se me podía pasar esta referencia de nuevo. Es Hebreos, ¿qué? ¿Cuál, perdón? ¿La que acabamos de leer?
Sí, que Dios envía el espíritu engañoso. Es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Gracias. Yo les invito a que ustedes lean todo el capítulo, porque habla precisamente de esa secuencia, de que tendrá que venir el anticristo, manifestarse, y debido a ese espíritu de engaño, la gente le va a creer y va a pensar que él es el Cristo, el Mesías verdadero, pero solamente será engaño para destrucción repentina. Ahora, ya para terminar, uno podría preguntarse, bueno, entonces nosotros como iglesia, que afirmamos que somos la iglesia restaurada, pues estamos andando en la luz y nosotros estamos alejándonos de Ahor y vamos así como que en direcciones opuestas. Nosotros vamos hacia más luz, mientras que el mundo va hacia la autodestrucción. Y todo parecería bien, pero resulta que no. Resulta que nuestra iglesia, desde los días de José Smith, está bajo la maldición de Ahor. Y no lo digo yo, lo dicen las escrituras. En Doctrina y Convenios, sección 84, es donde el Señor manifiesta que estamos bajo condenación, bajo esta maldición de Ahor, pero también nos da la forma en la que nosotros podemos salir de esa maldición. Ya que estamos en este camino de luz, entonces tenemos una opción de salida, a diferencia del mundo, que cada vez se va a ir hundiendo más en Ahor. Entonces vamos a ver la sección 84 para ver cómo podemos escapar de Ahor. Sección 84, versículos 54 al 58. Entonces, esto es bien importante porque nuestra iglesia no está exenta de esta maldición. Toda persona que está en este mundo es potencialmente alcanzable por esta maldición. Y quien lo tenga, por favor, si puede ayudarme, Doctrina y Convenios 84, versículos 54 al 58. Lo leo, hermano. Por favor. Y en ocasiones pasadas, vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos, y permanecerá bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito, a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. De lo contrario, queda por derramarse un azote y juicio sobre los hijos de Sión. Muy bien. Ahí está la sentencia, es el decreto que existe y que pesa sobre la iglesia. Actualmente la iglesia no ha podido construir el templo central, el cual debe de ser construido en Missouri. Y no lo ha podido construir porque seguimos bajo esa maldición. Cuando podamos deshacernos de esa maldición, entonces se podrá empezar a construir ese templo. Pero, digamos, eso nos va a servir como señal. Y muchas veces hemos recibido la instrucción de que esta iglesia permanecerá para siempre. Y así será. Siempre va a existir un remanente que va a ser fiel y que va a perseverar hasta el fin. Pero eh, eh, a nivel mundial, el Señor puede destruirnos como iglesia y pasar el reino a manos de otro grupo. Eso es posible. Y entonces la iglesia va a seguir existiendo, pero nosotros ya no podemos formar parte de ella, a menos que hagamos lo que se aconseja en Doctrina y Convenios. Eso es lo que significa esa destrucción que puede venir sobre los hijos de Sión. Y entonces seremos
cortados del pueblo y el reino pasará a otras manos. Sería una tragedia que esto ocurriera, pero está decretado. Entonces, ojalá y nosotros podamos ser fieles, permanecer en el convenio sempiterno, que ojalá podamos correr lejos de la oscuridad de Ahor. Y bueno, como decíamos, no es propiamente oscuridad, sino es más bien ceguera. Tal vez nos cueste trabajo todavía pensar en que nuestra iglesia, por decreto divino, esté bajo maldición. Sin embargo, podemos salir de ella de forma individual. Pero eso sí me gustaría que quedara bien grabado en nuestro corazón, porque nuestra iglesia está padeciendo y padece porque los hijos de Sión nos olvidamos de los convenios. Tratamos de forma liviana las cosas que son sagradas. Que ojalá podamos volver a la senda antigua, rescatando lo sagrado y lo que es especial. Porque nosotros somos el especial tesoro de Jehová. Comparto estas palabras y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Quejas, chismes, argüendes, preguntas, mitotes. Juan, entonces la pregunta que pusiste al principio, la apostasía sí es voluntaria. Ah, buena pregunta. La apostasía inicia de forma voluntaria, pero después se vuelve algo forzado. Es decir, Dios manda el espíritu de mentira y las personas lo siguen. Es decir, nosotros decidimos tomar la pendiente y después se van de picada las personas. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y o sea, si seguimos así como pusiste en esa bajada, ya no hay forma de regresar. A menos que encontremos una rama que nos detenga. Eso es lo interesante de la última escritura, que habla sobre los hijos de Sión, que son los únicos que tienen una opción de salir de ahora. Pero el resto del mundo ya no. Ya es una tendencia definitiva del mundo. Y por esa razón es que Jesucristo decía que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, es decir, en una autodestrucción completa. Pero la gente va a seguir comiendo, bebiendo y divirtiéndose, casándose y dándose en matrimonio, sin saber que van destinados a destrucción. Fíjate que este sábado tuvimos una reunión con mi hermana y fuimos al parque de Nativitas y luego nos dimos una vueltecita en la trajinera. Éramos poquitos y pues yo dije, hay mucho aire. Pero como dices, no hay conciencia de las personas. Había muchos, en muchas trajineras, o sea, no teniendo en cuenta lo que estamos ahorita, ¿no? Esta pandemia, que no se cuidan, no creen en lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, hasta en eso podemos ver esa destrucción que se viene. Exacto. Entonces, pues hermana Jacqueline, como dice Uriel en el mensaje, Or significa luz, Ahor es la negación, entonces significa sin luz. Y se refiere en el sentido estrictamente espiritual, es alguien que está ciego espiritual. Por eso decíamos que Ahor no significa oscuridad, sino significa sin luz. Hermana Mariel. Sí, hola Juan Carlos. Una pregunta y comentario. Esto, entiendo yo entonces, tiene mucho que ver con la parábola del trigo y la cizaña dentro de la iglesia, hablando exclusivamente dentro de
de las personas que nos hemos bautizado para poder, bien sea escapar de esta maldición o no, ¿no? Esto sí, de acuerdo a la diligencia, a los convenios, a la constancia. Y si esto es cierto, si tiene toda esta congruencia con la maldición de la que hablaste hoy, entonces tiene sentido la escritura de Doctrina y Convenios cuando menciona que el Señor está complacido con la iglesia de forma colectiva, pero no de forma individual. Es decir, seguimos habiendo personas, y yo creo que se seguirá viendo, en donde dentro de la iglesia, no solo dentro de esta iglesia, sino en general muchas iglesias cristianas están adoptando ideologías contrarias al evangelio. Y por eso me parece entonces que se va a seguir polarizando los temas, no solo morales, sino religiosos y en relación a Cristo. ¿Esto es así? Así es. En alguna ocasión, en otra clase, compartí algo que es fuerte y es difícil a veces incluso de aceptar, pero hablaba sobre la iglesia grande y abominable. La iglesia grande y abominable no es la iglesia católica. Es cualquier filosofía o doctrina que nos aleja de Dios. Y desafortunadamente también está dentro de nuestra iglesia. Entonces, en nuestra iglesia también podemos encontrar a la grande y abominable. Entonces, ahí es quizá algo que puede sonar fuerte, pero es parte de tomar decisiones. Por eso es que es importante siempre estar con la luz de Cristo y el Espíritu del Espíritu Santo para poder tomar las mejores opciones. Pero sí, entonces, tiene mucho más sentido la escritura de la sección 93, la gloria de Dios es la inteligencia, bueno, en otras palabras, luz y verdad, que es completamente opuesto a esta ceguera espiritual. Así es. Y para terminar, nos dice la hermana Eugenia, tristemente nosotros como miembros tampoco hacemos caso de las indicaciones que nos dan para seguir. Hermana Jacqueline nos dice, tal vez los que caen en la ceguera les pasa como la fábula de la rana en el agua tibia, que no se da cuenta de que la temperatura va aumentando hasta que muere. Y nos dice Uriel, como dato curioso, mi nombre Uriel deriva de Ur, que es el nombre que se le suele designar al ángel que brinda la luz, por el pilar de fuego al campamento israelita, luz de Dios. Así es. Nos quedan menos de un minuto. Gracias por haber estado en esta clase. Terminen con oración ustedes en sus hogares. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar en esta ocasión, en esta clase. Cuídense mucho. Me despido de ustedes. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Gracias, buen día. Cuídense, Muchas hermano. gracias. Buena semana. Gracias, hermano Juan, que Dios nos lo bendiga, porque a pesar de que Dios nos lo bendiga. Chao, bye, bye. Muchas gracias. Les mando un abrazo, mucho éxito en esta semana. Gracias.